Medida preventiva. Ejecutivo decretó 26, 27 y 28 como no laborables para el sector público. Lamenta la renuncia. Presidente del Parlamento, Omar Barbosa, cree que política peruana no cambiará con respecto a Venezuela. Llamado a la participación, presidente de la CELA asegura que se reunirán con todos los candidatos presidenciales. Piden no agravar la situación. España aseguró que es necesario mantener el diálogo en Venezuela. Avances. Gobernador de Falcón asegura que Venezuela está encaminada a la recuperación económica. Escándalo en Perú. Congreso peruano debate hoy si acepta renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Tropiezo ante las vecinas. Venezuela cayó con Colombia en inicio de cuadrangular final. Enfermedad. Celine Dion suspende conciertos por dolor al cantar. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, de inmediato Andrea Yepes y Milagro Zambrano le presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, informó que el presidente Nicolás Maduro decretó días no laborables para los trabajadores del sector público el lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo a propósito del asueto de Semana Santa. A través de Twitter, El Aissami sostuvo que la medida obedece a que los principales embalses del país se han visto afectados por la llegada del verano, lo que ha causado fallas en el sistema eléctrico nacional. Insistió en que se trata de una acción preventiva que favorecerá el ahorro energético al permitir a los embalses regresar a los niveles normales de agua. En ese sentido, el vicepresidente explicó que quedan excluidos quienes desarrollan actividades que no pueden interrumpirse, como ocurre con los servicios sanitarios y de transporte. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, y la diputada Gaby Arellano sostuvieron una reunión con el secretario del Partido Liberal de Colombia, Miguel Ángel Sánchez, para tratar la atención humanitaria de los venezolanos en ese país. Durante el encuentro, Florido reiteró la necesidad de establecer un corredor humanitario avalado por organizaciones internacionales como parte de la asistencia que la nación colombiana le presta a los miles de venezolanos que llegan al vecino país. Calificó los próximos comicios como un simulacro electoral, por lo que exhortó al país neogranadino continuar presionando al gobierno nacional en pro de consolidar una democracia y alcanzar un proceso electoral donde puedan participar los venezolanos, así como la coalición opositora. Destacó que la Organización de las Naciones Unidas no enviará observadores internacionales mientras la oposición no participe en los próximos comicios. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad un acuerdo para repudiar las sanciones del gobierno de Estados Unidos que prohíbe hacer transacciones con la criptomoneda venezolana El Petro. La presidenta de la instancia, Delcy Rodríguez, calificó el decreto como ilícito y denunció que fue auspiciado por sectores de la oposición. La orden ejecutiva tiene su fundamento en una decisión de la espuria Asamblea Nacional Venezolana. Por primera vez queda constancia en un instrumento jurídico de ese país ilícito a la luz del derecho internacional, queda constancia de la contumaz actuación de la derecha venezolana con factores imperiales para agredir al pueblo de Venezuela. Y nosotros le decimos, no nos van a detener con ese papel que no sirve para nada. Señor Donald Trump, no nos vas a detener, no vas a detener al pueblo de Venezuela, que es indestructible. Ya te lo ha demostrado en muchas batallas y vienen más batallas donde te lo vamos a volver a demostrar. Y el Petro va a ser tu peor pesadilla. Eso lo apostamos desde acá y te lo decimos con fuerza. Será tu peor pesadilla, Donald Trump. El segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Amoroso, leyó el acuerdo que fue sometido a votación. Considerando que la orden ejecutiva ilícita a la luz del derecho internacional dictada por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
se emitió en complicidad con sectores de la derecha venezolana, dejando en evidencia la contumaz actuación de factores políticos antinacionales con poderes imperiales para socavar la soberanía económica de Venezuela. Acuerda ordenar la apertura de una investigación dirigida a la determinación de la responsabilidad a que hubiera lugar por las actuaciones antinacional de factores políticos venezolanos. En consideración para aprobación el decreto constituyente contra las amenazas de Donald Trump. Aprobado. Este acuerdo fue aprobado durante la discusión del decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. España aseguró que no quiere agraviar a Venezuela en estos momentos que atraviesa una crisis política, sino que busca contribuir a que sea un país democrático, seguro y pacífico. Así lo indicó el secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Fernando García Casas. El funcionario resaltó la necesidad de mantener el diálogo en la nación, por lo que recordó que la posición de Madrid ha sido de no aumentar las tensiones y de actuar de forma discreta apoyando las sanciones de la Unión Europea. García Casas subrayó que España quiere que en las próximas elecciones presidenciales haya un consejo electoral independiente a fin de que puedan concurrir todos los partidos y candidatos. Por otra parte, confió en que pueda regresar a Caracas el embajador español declarado persona non grata por el gobierno nacional en enero. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, aseguró que Venezuela está encaminada a la recuperación de la economía y es por ello que Estados Unidos se empeña en imponer nuevas sanciones para entorpecer el desarrollo del petro. Insistió en que la decisión fue promovida por la Asamblea Nacional, que a su juicio demuestra incoherencia al exigir un canal humanitario, mientras por otro lado respalda el boicot. Que el gobierno de los Estados Unidos nuevamente apruebe unas sanciones y agresiones unilaterales al pueblo de Venezuela por promover una política financiera que además no ser nada más venezolana, sino está en la dinámica ya hoy global en el comportamiento financiero, digital, donde Venezuela sí está asumiendo, por supuesto, una posición de vanguardia. Creo que dice que, por supuesto, vamos en la orientación correcta. Respecto al estado Falcón, señaló que han registrado avances importantes en materia de seguridad, lo cual es vital para reabrir la frontera y fortalecer la cooperación comercial con las islas cercanas. Falcón ha disminuido en más de 40% los índices delictivos también en estos 4 meses que hemos llevado adelante este esfuerzo en materia de seguridad, que también garantizara la estabilidad de los servicios, porque también estaba asociado el tema del vandalismo, del hurto, del robo y del contrabando también extractivo de material estratégico asociado a servicios, y por eso la seguridad fue clave. Ahora nos toca a nosotros avanzar en una nueva etapa económica con las islas y para ello hemos trabajado todo un plan, bueno, que se lo estamos presentando a la vicepresidencia económica, al presidente, al vicepresidente ejecutivo, al ministro de Finanzas y a todo el equipo designado por él para, bueno, avanzar en la relación y en la nueva etapa comercial, turística, de intercambio con las islas hermanas de Aruba, Curazao y Bonaire. Clark informó que la zona franca de Paraguaná iniciará una nueva etapa de exportación que involucrará a toda la región de Occidente. En Perú, el Pleno del Congreso debatirá este jueves en la tarde la renuncia presentada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, según anunció el titular del Parlamento Luis Galarreta. Asimismo, este viernes tomará juramento como sucesor el primer vicepresidente Martín Vizcarra. En rueda de prensa, el funcionario informó que el proceso de vacancia contra Kuczynski está no en curso. Resaltó que el viernes se procederá a la votación de la dimisión cuando se estima que Vizcarra esté en suelo peruano, dado que se encuentra en Canadá cumpliendo labores de embajador. En términos de las cartas del señor presidente de la República, creemos que el Perú está por encima de todo y no podemos estar en un entrampamiento. Llega el viernes en la madrugada, de jueves casi 12 de la noche para viernes en la madrugada, de ahí obviamente vendrá el Parlamento, cuando ya se vote la renuncia del actual presidente Kuczynski. Por otra parte, el equipo especial anticorrupción de la Fiscalía de Perú solicitó el impedimento de salida del país del presidente peruano en medio de denuncias de presunta compra de votos en el Congreso para evitar su destitución. El aún presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que no se dejará pisotear por unos delincuentes durante un mensaje ofrecido este miércoles ante ciudadanos que llegaron hasta su casa para respaldarlo tras haber presentado la renuncia. Ángel Crespo, de nuestro canal aliado Latina, tiene los detalles. No nos va
vamos a dejar pisotear por unos delincuentes. ¡No nos vamos a dejar! Estas fueron las palabras de Pedro Pablo Kuczynski frente a un grupo de simpatizantes que llegó anoche con pancartas y banderas hasta su casa en San Isidro. ¡La lucha continúa! ¡La lucha continúa! El aún presidente salió de su vivienda para saludarlos y enviar un fuerte y contundente mensaje a los congresistas que apoyaban su vacancia. Que esconden sus cochinadas detrás de insultos. Y eso es lo que querían hacer mañana y ponerme en la Inquisición. ¡Nunca! ¡No vamos a permitir! Además aseguró que trataron de tergiversar la información sobre las investigaciones del caso Odebrecht para sacarlo del sillón presidencial. Como todos saben, somos un gobierno honesto y han tratado de tergiversar las cosas con un montón de supuesta información falsa, falsa, falsa. Al final de su discurso aseguró que seguirá trabajando por el país. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Pidió perdón. Creador de red social Facebook se disculpa tras masiva filtración de datos de usuarios. Los detalles se los contamos en breve, no se aparten. Ya venimos con más de su noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, rechazó que la Asamblea Nacional Constituyente haya ordenado investigar a dirigentes opositores por ser presuntamente responsables de las sanciones que impuso a Estados Unidos a la criptomoneda nacional, el Petro. Manuel Covela nos amplía la información. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Barbosa aseguró que las declaraciones y actuaciones de los diputados en torno a la criptomoneda Petro se ha basado en lo que establece la Constitución Nacional. A continuación, declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros sí representamos al pueblo de Venezuela y entre nuestros deberes está hacer valer la vigencia de la Constitución Nacional que impide a través de su artículo 12 algo como el Petro. Lo prohíbe tanto el artículo 12 de la Constitución como el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos. Además es que la Constitución establece como moneda nacional el bolívar. No se puede sustituir la moneda oficial de Venezuela sin reformar la Constitución. En relación a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, señaló que lamentaba esa decisión y afirmó que espera que no haya ningún impacto sobre la política que se ha desempeñado desde ese país hacia la emigración venezolana. Nosotros con esta información concluimos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, CELA, Nicanor Moscoso, reiteró que el organismo solo se encargará de observar y acompañar el proceso, respetando las normativas y calendario electoral propuesto. Moscoso aseguró que el CELA recibió la acreditación para acompañante electoral, por lo que puede presenciar desde el punto de vista técnico el diseño y ejecución de las operaciones vinculadas a los comicios. Además, sostendrán reuniones con los candidatos presidenciales a fin de escuchar cada una de las propuestas, así como los consejos legislativos estadales. Moscoso enfatizó que el organismo integrado por exmagistrados de las instituciones electorales pueden emitir criterios respecto al proceso y hacer sugerencias para venideras oportunidades, mas no pueden tomar decisiones políticas o jurídicas. El candidato presidencial Javier Bertucci se reunió con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica para exigir una participación equitativa de los testigos por cada aspirante a las elecciones del 20 de mayo. Ángel López amplía la información. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto informativo. El candidato presidencial Javier Bertucci ofreció detalles acerca de esta reunión que sostuvo con el Consejo de Expertos Electorales. Además hizo algunas observaciones y exigencias al Consejo Nacional Electoral. Esto dijo. Ahora, si se cambia esto, en vez de ser testigos por partido, cambiamos a testigos por candidato y llegamos 3 candidatos al final o 2 al final, entonces le proponemos al CNE que diga cuántos testigos podemos tener cada candidato, 2, 3, 4, 5, y que cada candidato tenga la misma cantidad de testigos en la mesa. Eso nos daría una igualdad de condiciones
y por lo menos en el ventajismo, algo es algo. Más detalles esta noche en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. El presidente de Hidrocapital, Edison Torrealba, informó que se hizo una importante inversión en la instalación de bombas en el área de El Junquito para solucionar las fallas de suministro de agua. Indicó que este es el sector más afectado en el área metropolitana de Caracas por presuntos actos de sabotaje. Torrealba expresó que Hidrocapital tiene una responsabilidad directa en todo lo que es la captación del agua de los embalses. Informó que son 7 grandes embalses de los cuales se capta el agua y actualmente se producen más de 20.000 litros por segundo para los estados Miranda y Vargas y Distrito Capital. Agregó que se han logrado una mayor coordinación y cooperación en conjunto con los gobernadores y alcaldes. La presidenta de la Federación Nacional de Enfermería, Fanny Gamarra, aseguró que se mantienen en asamblea permanente ante la crisis que atraviesa el sector. Por ello entregaron un documento ante el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Nuestro compañero Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Las representantes del sector de enfermería solicitaron la inmediata intermediación del defensor del pueblo ante el Ejecutivo Nacional para que se logre no solo la dotación de insumos para los centros de salud, sino también un salario digno para el recurso humano que trabaja en el sector. El salario que recibe enfermería no le da para comprar artículos de la cesta básica. Estamos cobrando aproximadamente 200.000 bolívares quincenal. O sea, a veces hasta 100 bolívares quincenal, dependiendo a qué ministerio estés adscrito. Entonces nosotros estamos haciendo ese llamado para que se interceda, estamos agotando la vía administrativa, pero en los próximos días podemos entonces anunciar otras acciones de no tener respuesta. Las representantes del sector de enfermería también anunciaron que realizarán este miércoles santo una plegaria ante el Nazareno de San Pablo en el centro de Caracas. En la avenida Urdaneta, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Vecinos de distintos municipios de la Gran Caracas denunciaron las constantes fallas en la distribución del agua y la mala calidad. Aseguraron que en muchos casos presenta un color amarillento y un olor extraño. Maoli Aldana nos tiene el reporte. Maoli, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy cuando se celebra el Día Mundial del Agua, un grupo de personas de los municipios Baruta, El Hatillo y Chacao decidió acudir a la sede de Hidrocapital a denunciar las constantes fallas en el servicio de agua potable. Asegura que no tienen nada que celebrar, pues muchos tienen más de 40 días sin el vital líquido. Las zonas populares, por lo general, si son altas, están sin agua. Y hay comunidades donde no se respeta, en todas las comunidades, el plan que tienen de abastecimiento, que en vez de ser reabastecimiento, es un plan de racionamiento. Ni siquiera tenemos agua los 3 días que ellos nos estipulan. Por eso no celebramos el Día Mundial del Agua. Los vecinos de las minas brutas estamos cansados de buscar un tobito de agua en cualquier vecino que le puede llegar a medianoche. Ya nuestros niños no van a clase a veces porque no tenemos cómo hacerle su desayuno para llevarlos a clase. Vamos a plantearles más bien soluciones, porque en el lado de los vecinos hay expertos que pueden plantear algunas soluciones y nosotros estamos reclamando inclusive recursos para Hidrocapital, porque Hidrocapital no tiene recursos. Un grupo de personas fue atendida por un representante de Hidrocapital. Ellos insistieron que esta situación está problemática, afecta su día a día y constituye una violación a sus derechos humanos. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Según declaraciones de Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, solo en 2018, 22 militares han sido detenidos, con 63 en total desde el 2014. Diana Martínez nos informa más. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, Alfredo Romero, director de Foro Penal, señala que desde 2014 12.174 personas han sido detenidas y hasta el momento 241 personas continúan privadas de libertad. El número de militares que han venido siendo encarcelados recientemente por motivos políticos, solo este año estamos hablando de 20 y en total de los 241 presos políticos se encuentran 63 militares, es decir, pertenecientes a las Fuerzas Armadas que se encuentran encarcelados en diferentes sitios de reclusión del país, la gran mayoría en Ramo Verde. En cuanto a los menores, encontramos que los familiares no han tenido ni siquiera posibilidad de visitarlos, es decir, no saben de su situación real. Bien, en parte de las declaraciones de Alfredo Romero,
Romero, director de Foro Penal, quien además hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se cumpla el debido proceso de todos los detenidos o se brinde la libertad plena a quienes ya tienen boleta de excarcelación. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. El sarampión es una enfermedad viral bastante contagiosa. Se transmite mediante el contacto directo o por el aire. Afecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Hoy en Vida y Salud conoceremos cuáles son sus síntomas y cómo podemos prevenirlo. El sarampión es una enfermedad respiratoria que produce tos, coriza, es una inflamación como con conjuntivitis, malestar general, fiebre, una enfermedad viral. El signo cardinal del sarampión es el eritema o el rash en la piel que se produce, que tiene unas características especiales. Fiebre por al menos 3 días consecutivos y las manchas de Koplik son suficientes para hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el especialista recomienda mantener hidratado al paciente, el uso de antipiréticos y estar atentos ante cualquier complicación. El sarampión es una enfermedad autolimitada, es decir, termina sin tratamiento en 4 o 5 días. Es más común que sea más complicado en los adultos que en los niños por razones que no entendemos bien. En el hermano país, Colombia, también se han presentado algunos casos. Recientemente, el Instituto Nacional de Salud colombiano hizo un llamado para aumentar los controles en el ingreso de ciudadanos extranjeros con enfermedades contagiosas como el sarampión al país. Sin embargo, también entendemos que es muy compleja la situación en frontera, porque no son solamente los pasos fronterizos por donde ingresa la gente, sino que son muchos los sitios por donde puede entrar. En Colombia, hasta el momento, se han distribuido cerca de 380.000 vacunas triple viral para los niños menores de 10 años. Los venezolanos también podrán beneficiarse. Estamos tranquilos con el abastecimiento de vacunas que tenemos para toda nuestra población menor de 10 años, así como para toda la población migrante, bien sean venezolanos o otros países que lleguen al país. Como método preventivo se recomienda cumplir con el esquema de vacunación de los niños. Las mujeres embarazadas contagiadas con el virus deben tener un cuidado especial. Aunque el sarampión no suele ser tan agresivo como la rubiola durante esta etapa, sí puede llegar a afectar el normal desarrollo del feto según el especialista. Soy Yohis Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Gracias, Yohis. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten. Continuamos. En el estado de Barinas anunciaron un nuevo cronograma de racionamiento eléctrico con distribución de 3 hasta 6 horas. Nuestro compañero Wilmer Martínez con el reporte. Guzmán explicó que la medida estabilizará el sistema eléctrico de la región. Agregó que varias termoeléctricas de Barinas han sido reactivadas para minimizar el impacto ambiental. En la refinería Santa Inés, allí la planta de la refinería Santa Inés, se está aportando al sistema eléctrico nacional unos 30 megavatios, posiblemente sean 50. Tenemos acá en un plan de contingencia al general Domínguez, jefe de la Corporación Eléctrica Nacional, allá en Santa Bárbara, apostado. Estamos haciendo los trabajos en Peñalarga, se están haciendo los trabajos en la José Antonio Rodríguez Domínguez, se están haciendo en Planta Páez, se está haciendo el mantenimiento, lo que estamos esperando que por Dios nos lleguen las lluvias. Indicó que también trabajan en la termoeléctrica de Termo Barrancas y aspiran mejorar la situación en los próximos días. Este nuevo plan de racionamiento será aplicado hasta el 31 de marzo, por lo que se espera que a partir de ese momento los periodos y horas de los cortes se disminuyan hasta normalizarse la situación. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado informó que en 2017 se triplicaron las peticiones de asilo de venezolanos a España. Los migrantes de Venezuela duplican a los procedentes de Siria. La ONG, conocida por la sigla CEAR, anunció que el año pasado se registraron más del doble de solicitudes de asilo que en el año 2016. Según el organismo, 10.350 del total de las peticiones de 2017 fueron de ciudadanos venezolanos, otras 4.225 de sirios y el resto se divide entre ucranianos y palestinos.
Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Perú. El gobierno aprobó el pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo a Estados Unidos, donde el político se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año por sus vínculos con el caso Odebrecht. El Consejo de Ministros aceptó por unanimidad la medida solicitada el pasado 19 de febrero por el juez anticorrupción Richard Concepción Caruacho. Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña y es imputado por delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. En España, el Tribunal Supremo acordó mantener en prisión al ex candidato a la presidencia de Cataluña, Jordi Sánchez, y al ex consejero Joaquín Forn por riesgo de reiteración delictiva tras su implicación en el proceso independentista regional. Por otra parte, el aspirante a la presidencia de Cataluña, Jordi Turull, no podrá ser investido este jueves al cargo por no contar con el apoyo suficiente del Parlamento. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy denunció una campaña de calumnias y manipulación por parte del grupo del ex líder de Libia, Muammar Gaddafi, que conllevaron a su imputación por financiación irregular de su campaña de 2007. Ante los jueces, aseguró que las acusaciones responden a una venganza por la operación internacional que encabezó en 2011 en Libia. En Siria, al menos 19 personas murieron y otras 40 resultaron heridas por bombardeos del ejército sirio registrados este jueves en Guta Oriental. Los ataques coinciden con la salida de miles de personas de Duma y otras partes de la región hacia lugares de poder de las Fuerzas Armadas sirias en las afueras de Damasco. En República Checa, 6 personas murieron y 2 resultaron heridas tras una explosión en una planta química cerca de Praga. El accidente, que no generó incendios, se registró durante tareas de limpieza en las instalaciones de una subsidiaria del consorcio petroquímico Unipetrol. Se desconocen las causas del hecho. En Estados Unidos, los dos principales partidos del país alcanzaron un acuerdo presupuestario de 1.3 billones de dólares, que incluye una partida para el muro con México menor a la esperada por el presidente Donald Trump. Ahora el Congreso deberá aprobarlo para evitar que el gobierno se quede sin fondos e incurra en su tercer cierre parcial administrativo desde enero. China no aclaró si acogerá el posible encuentro en mayo entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. En rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, mostró la disposición de su país de asistir y apoyar cualquier esfuerzo que permita solventar la crisis mediante el diálogo. Reino Unido calificó de insuficiente la respuesta que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha dado al escándalo de la filtración de datos de más de 50 millones de usuarios de la red social a la consultora británica. En entrevista, el estadounidense pidió disculpas y expresó su disposición a declarar ante el Congreso de su país por la situación que vincula a Cambridge Analytica y a la campaña del presidente Donald Trump. Y Bélgica conmemora este jueves el segundo aniversario del ataque con bomba perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico contra el aeropuerto y una estación del metro de Bruselas, que dejaron 32 muertos. A los homenajes acudieron el primer ministro belga Charles Michel, así como el supervivientes y familiares de las víctimas, quienes realizaron varios minutos de silencio. Es momento de hacer una breve pausa. Y en breve, estreno. Omar Enrique tiene video nuevo. Los detalles los trae Carielis Cuadros. Paciente necesita con carácter de urgencia Herceptin de 440 miligramos o Ondansetron en ampolla de 8 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-220-0616. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Amigas y amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque la Vinotinto femenina sub-17 cayó en su primer choque en el cuadrangular final del sudamericano de la categoría ante Colombia. Natalia Ramírez anotó los 2 tantos de las neogranadinas al minuto 9 y al 65. Con este resultado, Colombia se mantiene sin perder un solo punto en el torneo y toma un impulso que puede ser decisivo en busca de un puesto en el Mundial. La próxima rival de las criollas es la selección uruguaya, que derrotó a Brasil por primera vez en su historia, 2 tantos por 1. Miriam Cavalcante abrió la cuenta por la canariña al minuto 15, mientras que las charrúas remontaron con tantos de Giseli Calixto en contra al 48 y Esperanza Pizarro al 80. La próxima jornada se disputará este viernes. Y cerramos con béisbol de Grandes Ligas porque el venezolano Franklin Barreto estuvo encendido en la jornada de este miércoles. El caraqueño disparó 2 imparables en 5 turnos y remolcó 2 rayitas como el primero en la alineación de los Atléticos, que terminaron perdiendo ante los Cerveceros de Milwaukee 4 carreras por 3. En ese compromiso también vio acción el venezolano Yusmeiro Petit, que trabajó durante 2 tercios con un ponche, y Manny Piña, que no tuvo éxito en 3 turnos. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Celine Dion, quien tuvo que suspender sus conciertos en Las Vegas para ser intervenida por una afección que le produce fuerte dolor al cantar. La cantante informó que sufre de una lesión en su trompa de Eustaquio, lo que le produce un fuerte dolor al cantar, además de irregularidades en la audición. Celine, quien está por cumplir 50 años de edad, tomó la decisión de pasar por el quirófano y someterse a una intervención mínimamente invasiva para corregir este problema. Ella reveló que desde hace 1 año y medio está luchando con esta afección y al principio lograba calmar el malestar con gotas, pero finalmente tiene que operarse. La cancelación afecta a todos sus conciertos comprendidos entre el 27 de marzo y el 18 de abril de 2018, incluidos los esperados en el grandioso Caesars Palace de Las Vegas. Y Nacho sorprendió a sus seguidores con un atuendo muy venezolano. El cantante compartió en sus redes sociales una imagen para mostrar la vestimenta que utilizó para un nuevo episodio de Pequeños Gigantes, reality donde forma parte del jurado. Nacho aparece con un suéter confeccionado por Daniel Bachi. De inmediato sus 8.1 millones de seguidores comenzaron a comentar y la publicación reunió más de 200.000 me gusta. De aquí no me voy sin ti, aposté todo para verte, solo es cuestión de suerte en ese juego del amor. Seguimos con Meghan Markle. La prometida del príncipe Harry tendrá su estatua de cera en Londres. Según prensa del palacio, la señorita tendrá una estatua de cera que será exhibida a inicios del próximo mes de mayo en el Museo Madame Tussauds de Londres. En un comunicado del famoso lugar resalta que Meghan no solo está por convertirse en un miembro de la realeza, sino que también ha conquistado los corazones de los británicos y su popularidad ha incrementado. Para ellos, se ha convertido en una modelo a seguir por méritos propios, pues construyó su propia marca como modelo humanitario. No se conocen detalles de la figura, pero es muy posible que luzca algún atuendo de los que ha utilizado en sus últimas apariciones junto a Harry. Recordemos que el príncipe también tiene su estatua de cera en el Madame Tussauds, así como la reina Isabel II, Felipe y los duques de Cambridge. Para cerrar, los voy a dejar con un nuevo video de Omar Enrique, ¿cómo has podido olvidar? Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Buscando la manera de olvidarte, mira cómo has podido olvidar todo lo que vivimos, cada momento mágico que compartimos. ¿Qué puedo yo decirte para convencerte que vuelvas a mi lado? No quiero perderte. ¿Cómo has podido olvidar cuando nos conocimos? Al regreso de una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el economista y profesor titular del IESA, José Manuel Puente. Ya venimos. Bebé de 1 año requiere con urgencia cefadroxilo pediátrico. Por favor, comunicarse al teléfono 0414-466-8071. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Puente, economista y profesor titular del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Es interesante siempre darle un enfoque racional a lo que a veces los venezolanos no entendemos que nos pasa día a día, y es que vamos a hacer la compra de los productos y ya no hay un tope para estimar el precio porque hay un descontrol total. ¿A qué obedece? ¿Cuál pudiera ser la razón de fondo de este descontrol de precios? ¿Y de qué manera las medidas que ha tomado el Ejecutivo de tener precios controlados en algunos rubros específicos puede ser una medida positiva o negativa? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, el análisis aquí es muy sencillo. Venezuela es la economía con mayor cantidad de controles en su economía dentro del continente. Controles de precio, controles de cambio, controles de tasa de interés, controles en el mercado laboral. Y sin embargo, es la única economía del mundo que vive un proceso de hiperinflación, con inflaciones intermensuales el último mes de febrero del 80-81% en un solo mes. Es decir, formalmente estamos en hiperinflación, y es por eso que tienes una tasa de crecimiento mensual de todos los bienes y servicios de la economía que está destruyendo la capacidad de compra de los salarios y está haciendo que una parte importante de la población no tenga acceso a la canasta básica de medicinas y alimentos. Pero el problema de fondo es un desequilibrio económico que ha generado hiperinflación. Una de las distorsiones fundamentales de la economía es que muchos rubros, muchos precios se están facturando en dólares y el ingreso de los venezolanos sigue siendo en bolívares. ¿Cómo compensar eso? Y hasta qué punto la entrada en juego de la figura de la remesa, con la gran cantidad de venezolanos que ya están fuera del país, está jugando para que esta economía se siga pulsando así, en dólares en lo informal, y en la manera formal de ingreso de los venezolanos sigue siendo en bolívares. Claro, tienes dos países donde la mayoría de los venezolanos tienen básicamente un ingreso en bolívares. Un ingreso en bolívares no tiene ninguna capacidad de compra en términos internacionales y en términos nacionales. Y después tienes una pequeña cantidad, hay alguna data agregada que te indica que un 12-15% de la población, gracias a las remesas, está recibiendo algunos flujos en dólares que le permiten mejorar su consumo, pero es solamente una pequeña proporción. Sin embargo, yo quisiera pensar a futuro que, al igual que para El Salvador, igual que para México, que las remesas son una parte importante de su economía, una ayuda importante, eso pudiera ser una ayuda importante para la reconstrucción de Venezuela y para ayudar a muchas familias a tener un ingreso que le permita acceder a la canasta básica normativa. Conclusión, por ahora no lo es, pero a mediano plazo puede ser de gran ayuda en la reconstrucción del país. ¿Debería tomar el Ejecutivo algunas acciones contra estos establecimientos que hacen cobro de productos en dólares? ¿Esto hay alguna manera de regularizarlo? Bueno, el problema de fondo, en mi opinión, no es solamente que se está cobrando en dólares, es que la economía está viviendo un incremento sistemático de precios. Entonces, sea en bolívares o sea en dólares, tú tienes un incremento importante de los precios de todos los rubros. El objetivo del gobierno tiene que ser controlar inflación. Ya no es un problema si cobran en dólares o en bolívares, todos los precios están creciendo de manera exponencial y la política económica tiene que centrarse en atacar el origen del problema, que es básicamente una inconsistencia entre la política fiscal, monetaria y una caída de la producción. Esos tres factores juntos te generan hiperinflación, particularmente los niveles de liquidez. La liquidez monetaria, la cantidad de dinero circulando en la economía, se incrementó en 2000% entre marzo de 2017 y marzo de 2018. Eso es gasolina pura para las hiperinflaciones, una presión por el lado de la demanda de bienes, consecuencia de la subida de la liquidez y hiperinflación. Entonces, el objetivo del gobierno tiene que ser resolver el problema económico y atacar el origen del problema. José Manuel, otro problema que enfrentamos a diario los venezolanos es el tema de la falta de efectivo y de las mafias colaterales que existen. Ha habido denuncias formales de personas que se lucran a través de la circulación del efectivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y se había planteado como respuesta a la circulación de un nuevo cono monetario. ¿Por qué no se ha instrumentado? E incluso se habló y hay denuncias de la mafia de efectivos entre los pensionados del Seguro Social. ¿Cómo dar freno a esta situación tan irregular y por qué está faltando el efectivo? Sí, en unos pocos segundos voy a explicar cuál es el problema de fondo en la escasez de efectivo. Tienes dos problemas actuando. Uno, el de una hiperinflación. Todos los meses los precios suben, consecuencia del fenómeno de hiperinflación, y cada vez necesitas una cantidad mayor de billetes para hacer las mismas transacciones que hacías antes. Si esta silla la comprabas con 5 billetes el mes pasado, ahora necesitas 20 o 25 billetes para comprarla. Haces un uso intensivo de los billetes. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que hace que se genere un cortocircuito en los medios de pago es que el gobierno está generando el cono monetario, el número de piezas en la cantidad
y denominación correcta. ¿Qué quiero decir con esto? El número de billetes es muy pequeño. Te dice que cuando generas el coeficiente entre liquidez, cantidad de dinero circulando, y billetes que respaldan esa liquidez, en este momento es el más bajo de toda la historia económica. Solo el 4% de la liquidez monetaria está respaldado en billetes. Y dos, el gobierno no ha generado los billetes en la denominación correcta. Por ejemplo, el 41% de los billetes que están en circulación en Venezuela son billetes de 100 bolívares. Un billete de 100 bolívares hoy no compra nada. Y el billete de 100.000 es solamente el 0.3% del total de billetes que circula. Entonces tú tienes, el problema de fondo es inflación, hiperinflación y un cono monetario que no ha sido generado en la cantidad y en la denominación correcta, y eso te genera un cortocircuito que genera problemas para los medios de pago y que, en mi opinión, lamentablemente se va a agravar en los próximos meses porque esos dos fenómenos van a continuar operando y las transacciones van a seguir colapsando en términos de la incapacidad de haber efectivo para llevar a cabo las transacciones que requiere la economía. ¿Cuál es su pronóstico para los próximos 2 meses en este sentido? Va a empeorar, lamentablemente. La única esperanza que tenemos es que el gobierno ponga en circulación rápido, de manera eficiente, el nuevo billete de 100.000, pero recordemos que eso no es fácil, hay que importarlo y después hay que distribuirlo a un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. Se requiere un mínimo de competencia y eficiencia, cosa que lamentablemente el gobierno no ha mostrado, porque el problema de los billetes no es ciencia de cohetes, como se dice en literatura, es algo muy simple, es entender que tienes que emitir billetes en la cantidad y denominación que esté correlacionada con la liquidez. Es un tema de planificación y de gerencia pública donde el gobierno evidentemente ha fallado. El tema del control de cambio, que siempre ha sido un tema de debate. Para muchos esto es una piedra angular para la situación económica que se vive en Venezuela y usted ha dado abiertamente cuáles serían los planteamientos para una propuesta de levantar el control de cambio. ¿El DICOM ha funcionado como una respuesta estable para la regularización del dólar paralelo? Sí, tú lo planteas ya, Andrina. El problema de fondo es el control de cambio. Igual que RECADI, los controles de cambio del pasado. RECADI en el 89 y OTAC en el 96 colapsaron y tuvimos que desmontarlo. Este control de cambio tiene que ser desmontado lo antes posible porque es la gran camisa de fuerza que tiene esta economía. Y con respecto al DICOM, que es este mecanismo complementario, no está funcionando y no va a funcionar por 2 razones esencialmente. Una, el precio de las subastas que ha generado el DICOM está por los 30, 36.000 bolívares. Eso es un tipo de cambio muy por debajo del mercado paralelo. Es un tipo de cambio muy apreciado, muy bajo, que hace que se genere un exceso de demanda sobre oferta y con ese precio equivocado nunca va a generar equilibrio entre oferta y demanda de dólares. Y dos, y el problema segundo, que no es trivial, es que tienes el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 20 años y estás liquidando en alguna subasta $800.000, en otra subasta $2 millones. Es muy poco la cantidad que estás liquidando. Te tienes un problema que es el precio equivocado, muy bajo, y la cantidad de dólares que estás liquidando es muy baja. Y para cerrar la idea, esta economía, para poder funcionar y generar los dólares al aparato productivo para destrancarse el juego, generar dólares para insumos y producción nacional y importar bienes necesarios, necesita al menos 1.000 o 1.200 millones de dólares al mes en asignaciones de dólares. Con 1, 2, 3, 4 millones en cada subasta no resuelves el problema. Se ha hablado incluso en propuestas presidenciales, la dolarización de la economía nacional. ¿Piensa usted que esto es una salida? Yo creo que hay varias salidas posibles. Lo que sí sé con toda certeza es que el esquema de controles de cambio que tenemos hoy, con tipos de cambio múltiples y con varios de esos tipos de cambio, entre ellos el DICOM, muy baratos, muy apreciados, es el peor esquema cambiario que podemos tener. Entonces aquí tienes la posibilidad de al menos 2 opciones importantes. Libre convertibilidad, como lo tiene Chile y Perú, preservando tu moneda nacional y dándole potestades al Banco Central de generar una política monetaria y fiscal consistente, o puedes ir a la dolarización tipo Ecuador. Sí, yo creo que hay que dar una gran discusión nacional y llegar a un acuerdo. Y la que sea viable en estas circunstancias de emergencia económica tiene que ser implementada. Y cualquiera de las dos es muy superior a la de controles de cambio que actualmente opera en Venezuela. El debate que se abre en ese sentido siempre se involucra con lo político. Incluso ha habido declaraciones muy emblemáticas como la recordada Aristóbulo Istúriz, que decía que el control de cambio era una decisión no económica, sino una decisión política, porque si no derrocaban al gobierno. ¿Cómo romper estos paradigmas, si es un paradigma falso, y cómo construir una propuesta que vaya más allá de lo político? Toda decisión de política económica tiene un componente político y los economistas lo hemos entendido así. Pero también sabemos que las decisiones de política económica tienen que estar basadas en
parámetros económicos, análisis técnico-económico para que sean viables y funcionen. Si tú sigues tomando decisiones de política económica solo con base a criterios políticos, llevas a la economía al gran colapso. Y Venezuela está hoy en lo que es el colapso económico más agudo de su historia contemporánea y lo que es la crisis económica entre el 2014 y 2017 más aguda de América Latina en su historia. En los últimos 4 años se han perdido 35 puntos del PIB y la economía en el 18 continúa su ciclo recesivo. Hay que tomar decisiones en materia económica con base a criterios económicos. Estamos llegando a la parte final y hay 2 temas fundamentales. El petro ha sido levantada como la gran bandera de propuestas en materia económica para Venezuela. Incluso ayer la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, decía el petro va a ser la peor pesadilla de Donald Trump como una respuesta a la denominada guerra económica. ¿De qué manera el petro puede ser una herramienta para transformar la situación económica que vive Venezuela hoy? Ahí te das cuenta, el petro no es la solución a los problemas económicos de Venezuela y particularmente a los de acceso a monedas para hacer las transacciones internacionales. Y muy brevemente, el 80% de las transacciones mundiales de comercio se hacen con 2 monedas, dólares americanos y euros. La criptomoneda puede ser un complemento de, pero no puede sustituir al euro y al dólar, porque el 80% del mundo hace transacciones con esas 2 monedas. Pensar que vas a resolver el problema de tu escasez de divisa con una criptomoneda es simplemente irreal y no va a tener éxito. Es nuevamente un gran esfuerzo hecho con un gran voluntarismo, pero con muy poco análisis técnico-económico y con muy pocas probabilidades de resultar en la resolución de los problemas económicos de Venezuela. Las monedas comunales, hay circulación de monedas que incluso son propuestas por localidades. ¿Qué interpretación se pudiera tener esto? ¿Esto nos va a llevar al trueque, a una economía de trueque? Bueno, tal vez Venezuela vaya inevitablemente hacia el siglo XVIII, nuevamente en términos del trueque y utilizar monedas locales, pero eso tampoco es la solución del problema. La solución del problema es tener una moneda, sea el bolívar o sea el dólar, que sea de curso nacional y con ella se hagan las transacciones. Todos estos experimentos locales no tienen ninguna posibilidad de éxito y el problema de fondo es que tienes un bolívar que cada vez vale menos, consecuencia de la inflación, y que inclusive hay un mercado negro y se genera un mercado negro como siempre ocurre. Al ver escasez de papel moneda, de billetes, inmediatamente se genera un mercado negro y tienes un precio diferencial donde en este momento en algunos casos te pagan 2 a 1 por cada billete. Tú das un billete de 100 y te hacen una transferencia por 200 o 220 bolívares. Pero el origen de fondo es la escasez de papel moneda, de cono monetario para hacer las transacciones. Entonces el punto del gobierno es generar el cono monetario en la magnitud y denominación correcta para evitar esos cortocircuitos en la economía. José Manuel, ¿qué opinas de las sanciones? ¿A quién asfixia? ¿Al gobierno nacional? ¿Al pueblo? ¿Son esta una medida económica viable para lograr transformaciones políticas? ¿Cuál es su opinión? De manera muy sensata, y además mi rol al final es decir lo que a veces la sociedad venezolana no quiere escuchar. Las sanciones generalizadas no son la mejor opción de generar cambios políticos en una sociedad. Creo en las sanciones focalizadas a personas, a individuos que han cometido irregularidades y deben ser penalizados. Pero las sanciones globales generalizadas han demostrado no ser muy eficientes y tener impactos negativos sobre la población. Sin embargo, yo quiero dejar muy claro algo. El drama que vive la economía venezolana, la crisis económica y social que vive Venezuela es consecuencia de pasar 19 años arrancando la página del almanaque sin tomar las decisiones en materia económica que tienes que tomar. La evasión de reformas económicas es lo que ha llevado a esta sociedad venezolana al gran colapso económico y social que vive y no las sanciones o otras variables exógenas. Es básicamente responsabilidad de los asesores de política económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Manuel Puente, economista y profesor titular de el IESA. Gracias por acompañarnos. Mil gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.